Bien, nos dice, el sistema de amortización francés se caracteriza por tener cuotas de servicio constante. Sí, recordemos que las cuotas de servicio son las cuotas que efectivamente yo pago. Después, adentro de esa cuota de servicio, hay un componente que es amortización y otro componente que es interés. Entonces, las cuotas de servicio son constantes en el sistema de amortización francés. Y tiene la característica de que la amortización contenida en las cuotas es variable creciente en progresión geométrica de razón 1 más i. ¿Sí? Entonces las cuotas son todas iguales, pero la amortización, o sea, lo que está adentro de la cuota, va a ir creciendo. La amortización va a ir creciendo, lo cual va a hacer que los intereses vayan decreciendo. ¿Sí? Si yo tengo que tener siempre el mismo valor de cuota, si lo que está dentro hay algo que crece, hay algo que tiene que decrecer en la misma medida para que la sumatoria de ambos me dé siempre el mismo número. ¿Sí? Los intereses van a ser decrecientes también porque se calculan aplicando la tasa al saldo de deuda. ¿Sí? Si yo voy cancelando deuda, el monto al que se le va a aplicar la tasa de interés va a ser cada vez más chico. Entonces los intereses van a ser decrecientes. Entonces, en el sistema de amortización francés, yo voy a tener un préstamo y lo voy a devolver mediante cuotas que van a ser todas iguales. ¿Sí? Va a ser una renta constante. Pero cada cuota va a tener una parte de amortización y una parte de interés. Y como vimos, la amortización va a ser creciente, variable en progresión geométrica de razón 1 más i. O sea que cada amortización que yo tenga va a ser igual a la anterior por 1 más i. Entonces, las cuotas son constantes, es una renta constante. Pero si yo tomaría solamente las amortizaciones, yo tendría una renta variable en progresión geométrica de razón 1 más i. O sea que cada amortización va a ser igual a la amortización de la cuota anterior multiplicada por 1 más i. Después, la diferencia va a ser el interés de cada una de esas cuotas que van a ser constantes, van a ser todas iguales. Después, los conceptos generales son los mismos. Si yo actualizo todas estas cuotas, voy a tener el valor del préstamo. ¿Sí? Esas son las características generales del sistema de amortización francés, que es el más utilizado, el más conocido. Por la cuota constante. Vamos a ver antes el gráfico de las cuotas. ¿Sí? Esto es lo que veníamos hablando recién. La cuota es constante, las amortizaciones son crecientes y los intereses decrecientes. ¿Sí? Este sería el esquema de las cuotas. Las cuotas valen todas igual, pero dentro de la cuota yo tengo una parte que es amortización y otra parte que es interés. Dijimos que la amortización de cada periodo va a ir creciendo, ¿sí? Como vemos, la amortización es cada vez más grande. Y el interés va a ir decreciendo. Pero la sumatoria de amortización más interés va a ser siempre el mismo número, porque la cuota es constante. Las cuotas valen todas lo mismo. Y acá tenemos el cuadrito de fórmulas. ¿Sí? El valor del préstamo va a ser el valor actual de todas las cuotas. O sea que el valor del préstamo va a ser la cuota por una, como son todas constantes, la cuota por una A1 NI.
Después, el valor del préstamo va a ser igual a la suma de todas las amortizaciones. Después, como vimos, las amortizaciones periódicas serían una renta variable en progresión geométrica. Y nosotros vimos que en las rentas variables la cuota más importante era la cuota 1. Bueno, acá va a pasar lo mismo. La amortización periódica más importante del sistema francés va a ser la amortización número 1. ¿Sí? Que la podemos encontrar con estas dos fórmulas. Esta fórmula que tenemos acá es simplemente la fórmula de la cuota 1. ¿Sí? Las cuotas son todas iguales. Pero si yo le resto el interés de la cuota 1, voy a tener la amortización 1. ¿Cómo calculo el interés de la cuota 1? Es el saldo de deuda por I. Al momento 1, yo todavía no pagué nada, entonces mi deuda va a ser todo el préstamo. Todo el préstamo por I, tengo el interés de la cuota 1. Si yo le resto la cuota, voy a tener la amortización. Después tenemos amortizaciones periódicas, ¿sí? La amortización de cualquier cuota, no solamente de la 1. Amortización acumulada, sumatoria de cuotas, sumatoria de intereses y los saldos de deuda. ¿Sí? El retrospectivo, el prospectivo, que son los más usados, el recurrente y el contable. ¿Sí? Igual vamos a ver todo esto con un ejercicio para que no sea tan... Y tenemos ahí como símbolo el billete de Napoleón en representación del sistema de amortización francés. Vamos a empezar con el siguiente ejercicio que pide bastantes cosas, bastante variado, como para introducirnos en el sistema francés. Pero dice lo siguiente: se otorgó un préstamo por el sistema francés del que se conocen los siguientes datos. Número total de cuotas de servicio, 10. Entonces, n va a ser igual a 10. Yo voy a tener 10 cuotas. Importe de cada cuota mensual, 1.000.000 de pesos. Entonces, cada cuota va a valer 1.000.000. Tenemos las cuotas y nos dice la amortización real contenida en la primera cuota, o sea que me está dando el T minúscula sub 1, o sea la amortización de la cuota 1 es 600 613.913,254. Sí, esos son los datos del enunciado. Sí, 25 vamos a ponerle.
Con esos tres datos nos pide lo siguiente: el importe otorgado en préstamo. O sea que yo tengo que calcular el valor actual de todas estas cuotas de 1.000.000 de pesos, de estas 10 cuotas de 1.000.000 de pesos, tengo que valuarlas al momento cero. ¿Sí? Yo voy a tener que devolver durante 10 periodos 1.000.000 de pesos. Quiero saber cuánto pedí del préstamo, cuánto pedí prestado en el momento cero. Entonces, volvemos a la fórmula. Y vemos que el valor del préstamo es la cuota por una A1 NI. ¿Sí? Para actualizar una renta constante, como la que tenemos nosotros, lo que tenemos que hacer es la cuota por una A1 NI. El tema es que no tenemos el dato de la tasa. ¿Sí? La cuota la tenemos, son de 1.000.000. La N la tenemos, son 10 cuotas. Nos falta el dato de la I para poder averiguar el valor del préstamo, que es lo que me pide. Pero el enunciado me da un dato adicional, que es la amortización del periodo 1, el T sub 1. Entonces me está dando esto, la amortización de la cuota 1. Y vemos que tenemos en esta fórmula que el resultado de ese número es la cuota por 1 más i elevado a la n. La amortización 1 la tenemos. Las cuotas son todas iguales, de 1.000.000 también las tenemos. La i es lo que tendríamos que despejar. La n la tenemos, que es 10. Entonces vamos a usar esta fórmula para despejar la tasa. Y una vez que tenemos la fórmula de la tasa, tenemos el valor de la tasa, vamos a calcular el valor actual de todas esas cuotas para tener el valor del préstamo, que es lo que me está pidiendo en el inciso A. Entonces vamos a empezar con la fórmula de la amortización 1. Tenemos que el T sub 1 es 613.913,25. Eso va a ser igual a 1.000.000, que es el valor de la cuota, por 1 más i, 1 más 0,04, elevado a la menos n, elevado a la menos 10. Es de 0,04, quedó del ejercicio anterior. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es despejar la i. Lo primero que hacemos es pasar el millón dividiendo.
Entonces, hacemos esta división. Después, cuando tenemos el resultado de la división, este menos 10 va a pasar como potencia invertida. Va a pasar como menos 1 sobre 10 y después el 1 va a pasar restando. De esa manera tenemos el valor de i. Vamos a ver con la calculadora. Tenemos 613.913,25 dividido 1.000.000 nos da este número elevado, abro paréntesis, a la menos 1 sobre 10, cierro paréntesis, menos 1, 0,005. Entonces tenemos el valor de la tasa. Teniendo el valor de la tasa, podemos averiguar el valor del préstamo. Como ya vimos, el valor del préstamo va a ser la cuota por una A1. Vamos a ponerlo así. El valor del préstamo va a ser la cuota por una A1NI. Reemplazando en la fórmula, nos queda que el valor del préstamo es 1.000.000 por 1 menos 1 más i, 1,05, elevado a la menos n, elevado a la menos 10, dividido i, 0,05. Entonces, esto nos terminaría quedando 1,05 elevado a la menos 10, 1 menos esto, dividido 0,05, todo esto por 1.000.000. Quedándonos 7.724,93 centavos, centésima decimal más, centésima decimal menos. Entonces, ese sería el valor del préstamo. 21.734,93. O sea que nosotros pedimos un préstamo de 7.700.000 y pico y terminamos devolviendo 10 cuotas de 1.000.000. Eso es lo que pediría el inciso A. El inciso B nos pide el saldo de deuda después de abonar la
cuarta cuota. Saldos de deuda. Podemos elegir cualquiera de los cuatro, que como vimos, todas las fórmulas van a llegar al mismo número, por más que yo mire al futuro o mire al pasado. Después de haber abonado la cuota 4, voy a deber lo mismo. Vamos a usar el método prospectivo, que para el caso del francés va a ser el más directo. Vemos que el método prospectivo es el valor actual de las cuotas futuras. Si miro al futuro, entonces va a ser la cuota por una A1 n-p i. Entonces, inciso B. A ver si esto lo puedo dejar fijo. Ahí está. Entonces, inciso B, saldo de deuda después de abonar la cuarta cuota. Entonces, lo que me está pidiendo es el saldo de deuda al momento 4. Siempre que me pida saldo de deuda es después de haber abonado la cuota de ese periodo. Vamos a usar la fórmula del prospectivo. Sí, que como ya vimos es la cuota por una A1 n-p i. La cuota 1.000.000. Acá nos quedaría 1 menos 1 más i elevado a la menos n, que es 10, p, que es 4, elevado, dividido por la tasa. Esto terminaría quedando 10 menos 4, 6. (1,05) elevado a la menos 6 nos da este número. 1 menos esto
nos da este número, dividido 0,05, nos da este número por 1.000.000. Nos dice que el saldo de deuda después de haber abonado la cuarta cuota es de 5.075.692,067. ¿Sí? Así se resolvería el ejercicio B. Después, inciso C, nos dice intereses devengados en el quinto periodo. O sea, me está pidiendo los intereses de la cuota 5. ¿Sí? Recordemos que cada cuota tiene una parte de amortización y otra parte de interés. Entonces me está pidiendo los intereses que van desde el periodo 4, después de haber pagado la cuota 4, hasta que pagamos la cuota 5. Como ya vimos, en la cuota 5, como en todas las cuotas, hay una parte que es interés y otra parte que es amortización. Entonces, si a la cuota, que son todas iguales, yo le resto la amortización del periodo 5, yo tendría el interés del periodo 5. ¿Sí? Porque amortización más interés es igual a la cuota. Entonces yo la cuota sé que es de 1.000.000. Tendría que averiguar la amortización del periodo 5. La amortización de la cuota número P, que va a ser la cuota 5. Como vimos que las amortizaciones son variables crecientes en progresión geométrica de razón 1 más i, la fórmula va a ser esta, que es la misma que teníamos para la cuota P de una renta variable en progresión geométrica. Entonces, vamos a usar esa fórmula para, primero, averiguar cuánto vale la amortización 5. Entonces, la amortización del periodo 5 va a ser igual a la amortización del periodo 1 por 1 más i a la 5 menos 1. Entonces, la amortización del periodo 5 va a ser $613.913,25 por 1 más i, que va a ser 1,05 elevado a la 6.
5 menos 1, ¿sí? Elevado a la 4. Entonces, 613, 913 con 25 por 1,05 elevado a la 4. $746.215,39 o con 40 si queremos ser más específicos, sin tantos centavos. Ahora que tenemos el dato de la amortización de la cuota 5, puedo resolver esta cuenta, que va a ser 1.000.000 menos 746.215,39. O sea que los intereses van a ser igual a 1.000.000 menos el resultado que tenemos ahí. Lo que sería 253.784,60. ¿Sí? Así resolveríamos el inciso C, los intereses devengados en el quinto periodo. ¿Sí? Recordemos que los intereses se generan con el paso del tiempo, o sea que después de que pagué la cuota 4, ahí se empiezan a generar los intereses de la cuota 5. Después el D nos pide amortización contenida en la sexta cuota. Entonces me está pidiendo la amortización de la sexta cuota, o sea, el T6. Dentro de la cuota 6, ¿cuál es la amortización? Como vimos en la fórmula, va a ser la cuota 1 por 1 más i elevado a las 6 menos 1. Sí, es la misma fórmula que tuvimos que usar recién. Esto va a quedar la amortización 1, que ya es dato del ejercicio, por 1 más i elevado a las 6 menos 1, que en este caso es igual a 5. Entonces, 613.913,25 por 1,05 elevado a la 5, ¿sí? A las 6 menos 1. Esto nos da 783.526,16 centavos.
Entonces, esto va a ser igual a 783.526,16 centavos. Y ahí tenemos resuelto el inciso D. Ahora lo que me pide es el total amortizado con el pago de las cuotas quinta a octava, ambas inclusive. Entonces me está pidiendo la amortización 5, la amortización 6, la amortización 7 y la amortización 8. ¿Sí? Me está pidiendo el total amortizado de la cuota quinta a la octava, ambas inclusive. Entonces, la amortización 5 ya la tuvimos que calcular en el inciso C. La amortización 6 la acabamos de calcular en el inciso D. O sea que nos quedaría calcular la amortización 7 y la amortización 8. Siempre con la misma fórmula. Copiamos la fórmula general. Entonces la 7 va a ser la cuota 1 por la amortización 1 por 1 más i elevado a la 6. Y el T8 sería la amortización 1 elevado a la 7. Pero como nosotros vimos, estas amortizaciones varían en progresión geométrica de razón 1 más i. Entonces, yo acá tengo en la calculadora el T6. O sea que si yo lo divido, o mejor dicho, esto, yo lo multiplico por 1 más i, debería tener la amortización 7. Vamos a ir para atrás. Si yo lo divido, vuelvo al anterior, esta sería la amortización 6. Si yo lo vuelvo a dividir, ven que tengo la amortización 5. Como todas las amortizaciones crecen en progresión geométrica, si yo tengo una, la multiplico por 1 más i y tengo la siguiente. Entonces, esta es la amortización 5. Lo multiplico por 1 más i, que es la progresión geométrica, y tengo la amortización 6. Lo vuelvo a multiplicar por 1 más i, tengo la amortización 7. $822,722,47. A ese mismo número lo multiplico por 1 más i
y me da la amortización siguiente. 863, 837 con 59.35, vamos a ponerle 60. Y así tenemos todas las amortizaciones. Después lo que tenemos que hacer es sumarlas todas para ver cuál fue la amortización incluida desde la cuota 5 hasta la cuota 8. Entonces esto quedaría 837 con 60. Entonces 746, 215,39 más 783.526,16 más 822, 702,47 más 863, 837,60 nos da una amortización acumulada entre las cuotas 5 y 6 de 3.16.281,62 centavos. Ese sería el total amortizado con el pago de las cuotas quinta a octava, ambas inclusive. Y para terminar, en el inciso F nos pide el total de intereses abonados con el pago de las cuotas quinta a octava, ambas inclusive. Bien, entonces nos está pidiendo los intereses de estas mismas 5 cuotas. Nosotros acá ya calculamos las amortizaciones comprendidas entre estas 4 cuotas. A mí me piden los intereses. Entonces, si a estas 4 cuotas de servicio yo le resto toda la amortización, lo que me va a quedar es todo el interés. Entonces, si yo hago las cuotas de servicio que yo pagué, o sea que fueron 4 de 1.000.000, y le resto las amortizaciones comprendidas entre esas 4 cuotas, que son 3.216.281,62, eso me debería dar el interés entre
la cuota 5 y la cuota 8. En realidad el interés se empezó a generar en el momento 4, se escribiría de esa manera. Esto nos quedaría 4 millones. Perfecto, ya tenemos el número ahí, entonces es 4 millones menos todas las amortizaciones todo el valor de amortización que se acumuló entre el 5 y el 8 inclusive. Restamos y nos queda 783.718,38 centavos. Entonces, esto queda 718,38. Esa sería la respuesta al inciso F. Entonces, haciendo un repaso por todo lo que pedía, por todo lo que fue pidiendo, en el inciso A me pedía el importe del préstamo. El importe del préstamo es el valor actual de todas las cuotas de servicio que tengo que pagar. Como no me daba el dato de la tasa, primero tenía que despejar la tasa. Para eso me daba el valor de la amortización 1. Teniendo el dato de la amortización 1, el despeje me daba la tasa. Teniendo la tasa, el valor actual, el valor del préstamo, era la cuota por una A1 NI. Con todos los datos calculamos el valor del préstamo. En el inciso B nos pedía el saldo de deuda después de abonar la cuarta cuota. Vimos que hay varios métodos. El más directo para un sistema francés es el prospectivo, entonces agarramos las 6 cuotas que faltaban, ¿sí? Las 6 cuotas que todavía me faltan pagar, y las traje al momento 4. Nos dio 5 millones y pico. Ese es el saldo de deuda por método prospectivo. En el inciso C nos pedía los intereses devengados en el quinto periodo. O sea que me estaba pidiendo los intereses de la cuota 5. Entonces al valor de la cuota le restamos la amortización 5 para tener los intereses del periodo quinto. Averiguamos primero la amortización quinta cuánto valía, hicimos la cuota menos la amortización, nos daba por diferencia el interés. En el inciso D nos pedía directamente la amortización de la sexta cuota. Teniendo la amortización 1 podemos tener todas las demás, aplicamos fórmula y al ser creciente en progresión geométrica de razón 1 más i, salió directo. Después el inciso E, el total amortizado con el pago de las cuotas quinta a octava, ambas inclusive. Tuvimos que calcular las amortizaciones
7 y 8, ya teníamos las 5 y las 6 de los incisos anteriores, igual al ser progresión geométrica, al multiplicar el T6 por 1 más i por 1 más i, obteníamos el T7. Ese resultado lo multiplicamos por 1 más i y teníamos el T8. Después lo que tuvimos que hacer es sumar los 4 valores. Tuvimos el valor del total amortizado. Y el último en el F nos pedía el total de intereses abonados. Entonces, teniendo el total de amortizaciones, se los restábamos a lo que pagamos de cuotas. Entonces, la diferencia nos daba el total de intereses abonados de la cuota 5 a 8, ambas inclusive.